Minutos sobre el mediodía, hora central europea, y arrancamos este repaso informativo a la jornada, al menos pasada la media sesión, en una semana clave en los mercados financieros por el Banco Central Europeo. El Consejo de Gobierno de Christine Lagarde debatirá este próximo jueves un aumento de cuarto de punto en los tipos de interés y la decisión podría ser en cualquier dirección. De momento no hay nada decidido y lo probable es que la dinámica de la decisión que se tome en la ciudad alemana determine si las autoridades optan por un décimo incremento de los tipos de interés, un paso más en el endurecimiento monetario, o deciden hacer una pausa, además de transmitir un mensaje de dureza a los mercados y sobre todo de decisión sobre lo que está pasando con la subida de los precios, con la inflación y la actividad macroeconómica de la zona euro. El dilema de todos es que si la inflación, aún estancada por encima del 5%, puede desacelerarse definitivamente sin más ajuste, de momento a tomar ese camino, o por el lado contrario hay una creciente evidencia de la debilidad de la economía de la eurozona, un retraso en las medidas políticas que todavía tiene impacto sobre la situación del euro. Entre tanto, las casas de análisis van hablando y ahora es el Morgan Stanley quien dice que espera que el Banco Central Europeo pause las subidas en la reunión de la semana. ¿Por qué no van a subir más, según el banco estadounidense? Tras las cifras de inflación en agosto, haciendo balance de la debilidad de los PMIs y la revisión del tipo terminal del 4 al 3,75, avisa Morgan Stanley que esto implica que el BCE va a interrumpir la subida de tipos este próximo jueves. Sorpresa a la baja, también sobre todo en la parte de los servicios, combinada con unos débiles PMIs, los índices de gestores de compras, que proporcionan, a juicio de la entidad, una buena razón para creer que la inflación de servicios seguirá disminuyendo, que con ella también va a ir retrocediendo en mayor medida la parte industrial por ese débil crecimiento de Alemania, y con un consenso que de momento dentro del mercado apenas el 38% habla de una probabilidad de nuevos incrementos de tipos en los próximos días. Y todo cuando desde la Comisión Europea dicen que los tipos están cerca del máximo. Lo decía de esta manera que van a escuchar hace unos minutos el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. What we estimate based on the short-term interest rates projection is that we are near in any case to the peak of interest rates in the EU. Decía el italiano que queda margen por modificar en política fiscal, sobre todo por parte de los gobiernos, que de ahí es de donde se tendrá que ir tirando para lo que viene, porque el Banco Central Europeo no tiene mucho más camino que recorrer en lo que viene. Y todo esto mientras que otra de las divisas del mundo es protagonista en la sesión. El rublo. El Kremlin admite ahora que el desempeño de su moneda en los últimos meses, con el conflicto de Ucrania de fondo, ha sido más que malo, pero también consideran que lo peor ha pasado y que el suelo, una vez tocado, servirá de soporte para tomar impulso y empezar a recuperar el terreno perdido. El asesor económico del presidente, Vladimir Putin, dice hoy que en los próximos meses el mercado recibirá mayores volúmenes de ingresos en divisas, debido sobre todo por el aumento de los precios de bienes de exportación, lo cual, y teniendo en cuenta una disminución en la parte de importaciones y servicios, o los efectos de las subidas de los tipos de interés y el endurecimiento de la política macroprudencial, provocarán todo esto, a juicio del Kremlin, la tormenta perfecta para traer un exceso de divisa al mercado con el que recuperar el rendimiento perdido por parte del rublo. El caso es que continúa la depreciación de la moneda rusa, que amenaza con desestabilizar aún más al país, para mayor preocupación del presidente Putin. Tanto es así que el Kremlin ha hecho inusuales declaraciones en las últimas horas, llamando al gobierno, llamando al Banco Central a tomar medidas coordinadas entre ambos para frenar las salidas de capital y reducir la volatilidad de los mercados financieros. Aunque los mínimos del estallido de la guerra de Ucrania, sobre las 130 unidades por dólar, ya están lejos, a día de hoy el dólar se cambiaba por poco más de 50 rublos, y desde entonces el estancamiento de la guerra de Ucrania sigue manteniendo en vilo a los mercados financieros. Tensiones que se hacen palpables también en la renta variable europea, en una sesión en la que todavía se mantiene el tono mixto y las subidas tímidas para algunos de los índices del viejo continente, cuando, mirando a la otra orilla del Atlántico, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la de Estados Unidos, dice hoy que se muestra cada vez más confiada en que su país será capaz de contener la inflación sin dañar gravemente al mercado laboral, alabando los datos que muestran una desaceleración constante de la inflación y una nueva afluencia de solicitantes de empleo. Lo ha dicho en una entrevista en su avión con Bloomberg a la vuelta del G20
en Nueva Delhi, donde también ha restado importancia a cualquier riesgo derivado de los esfuerzos de China por aumentar su influencia de la mano de los BRICS. De hecho, dice que todas las medidas de la inflación van a la baja. En esto se escuda la estadounidense para hablar del buen desempeño y de un posible soft landing en su economía, destacando que la tasa de desempleo en Estados Unidos, a pesar de haber aumentado en agosto, tras alcanzar a principios de año los niveles más bajos en más de medio siglo, no se ha debido a una gran oleada de despidos, que por lo tanto se siguen manteniendo un buen desempeño de su economía a pesar de la ralentización a la que le está induciendo la subida de tipos de la Reserva Federal. El caso es que después de evitar la recesión durante más tiempo del que muchos creían posible, el consumidor estadounidense finalmente, y al parecer según Bloomberg, estaría a punto de colapsar. Más de la mitad de los 526 encuestados en su última Market Life Pulse asumen que el consumo personal, el motor más importante del crecimiento económico, se va a reducir a principios de 2024, lo que sería la primera caída trimestral desde el inicio de la pandemia. 26 minutos sobre el mediodía, 12 de la mañana, hora central europea, y si atendemos a la renta variable, vemos a esta hora de la mañana cómo se mantiene el optimismo sobre la renta variable europea. Las bolsas del viejo continente, las continentales y Londres siguen subiendo tímidamente, eso sí, pero lo hacen recuperar al IBEX 35, la zona casi de los 9.400 puntos, una ganancia del 0,37%, el Eurostoxx también apunta hacia los 4.300, con el DAX alejándose de los 16.000 a la espera de esa decisión del Banco Central Europeo, y el FT100 de Londres también con el vilo del Banco de Inglaterra alejándose de los 7.500. Punto y seguido en este repaso informativo a la jornada. Pausa publicitaria y en unos instantes vuelve toda la actualidad de los mercados. Ponte en acción con Eva Villanueva.